Continuamos con la solución de problemas. Ahora tenemos una caja de lados 5, 3 y 4. Con esto obtenemos un volumen, pero vamos a incrementar los lados 1 centímetro. Se supone que los lados están en metros y vamos a incrementar 1 centímetro cada lado. Entonces vamos a aumentar el volumen. Lo que se quiere es hallar una aproximación de la variación del volumen. En una gráfica, si para los puntos iniciales, en este caso 5, 3, 4, tenemos un volumen, corresponde a una altura. Y cuando incrementamos a 5.01, a 3.01 y a 4.01, obtenemos otro volumen un poco más grande. Entonces, en la gráfica, esta altura es el volumen inicial, este sería el volumen final para el incremento. Entonces, la variación real del volumen sería este pedacito, esta diferencia o esta distancia. Esta sería la variación real del volumen en el punto x0. Sería entonces esta longitud sería la variación real. Pero lo que queremos hallar es una variación aproximada. Y sería entonces esta distancia más grande que aparece en la figura. Esta distancia que está aquí es la variación aproximada del volumen. Y esta variación aproximada se calcula con la recta tangente o el plano tangente o el hiperplano tangente, dependiendo de cómo sea la función. Bueno, entonces esta altura que está aquí sería la variación aproximada cuando pasamos de un volumen a otro. Eso sería entonces lo que andamos buscando. Pero esto que está aquí, pues si lo vemos en este sistema de referencia anclado en este punto, esta altura corresponde a esta función que se llama t de h para esta h que está aquí. O sea, dado esta h obtengo mi t de h y este t de h es esta altura. O sea que mi variación aproximada es t de h. O sea que es la diferencial del volumen en el punto x0 evaluado en h. Aquí la diferencial la pusimos con una d minúscula, lo cual lo mencionamos en su momento como notación. Bueno, entonces este pedacito que está aquí es la variación aproximada y la variación aproximada es una diferencial en el punto x0 evaluado en h. H sería el incremento de las variables. En este caso sería h es esto. La variación aproximada del volumen en este punto sería esta altura, que sería la g evaluado en el punto final, que serían estos, menos el volumen inicial. O sea, tendríamos esta distancia que está aquí y esto sería la variación aproximada. Pero para este ejemplo es fácil calcular la variación real, o sea, este pedacito. Este pedacito sería la variación real en este punto y es el volumen final menos el volumen inicial, que sería el volumen final se corresponde a esta altura, el volumen inicial corresponde a esta altura. Y aquí tenemos la variación real porque conocemos cómo se incrementan los puntos. Entonces calculamos el volumen final menos el volumen inicial y tenemos realmente la variación real, o sea, tenemos este pedacito. Pero, vuelvo a recalcar, necesitamos calcular esta variación que está aquí, la variación aproximada. Ahora, en esta formulita, delta x, delta y y delta z, pues delta z son pequeños, pero si fueran pequeñísimos, tan pequeños como uno quiera, con esa frase de tan pequeños como uno quiera, esto se transforma en dx, dy y dz. O sea que tendríamos en forma genérica lo siguiente. Tendríamos que la variación del volumen aproximado en este punto es la g evaluada en estos puntos, que son los puntos incrementados en dx, dy y dz, menos el volumen en el punto x0, y0, z0. Entonces esta diferencia pues sabemos que es la variación aproximada y dijimos que la variación aproximada, ¿qué es esto? La variación aproximada es la diferencial en el punto h, o sea, la diferencial en los incrementos, que es lo que aparece aquí, sería la diferencial del volumen en este punto evaluado en los incrementos de x, de y y de z.
con esta forma de verlo, entonces tenemos un resultado que dice que esto que está aquí es b', o sea, la derivada en este punto multiplicado por este vector. Pero b' es una matriz cuyas entradas son las derivadas parciales de la b en el punto con respecto de x, con respecto de y y con respecto de z, multiplicados por este vector. Por lo tanto, la variación aproximada del volumen toma esta forma. Pero esto que está aquí, pues, es este pedacito. Y este pedacito, pues, es esto. Y resulta ser todo esto que está aquí. O sea que esto es esta parte que está aquí. Pero a su vez esto es, como notación, es esto. Por lo tanto, esta parte la puedo poner aquí, que es igual a esto, que es igual a todo esto, y lo ponemos aquí. Por lo tanto, la diferencial del volumen en este punto evaluado en los incrementos es esto que está aquí, que es la parcial del volumen con respecto de x por dx, la variación del volumen con respecto de y por dy, la variación del volumen con respecto de z por dz. Bueno, ahora, esta expresión que está aquí es casi lo mismo, simplemente quitamos esto. Y lo quitamos porque a la hora de hacer cálculos con este vector que está aquí se complica mucho la notación. En cambio, si tomamos la convención de que esto que está aquí significa esto, entonces la diferencial del volumen viene siendo las parciales con respecto de x por dx, las parciales con respecto de y por dy, las parciales con respecto de z por dz. Y esta es una forma más compacta de tener lo que es la diferencial de esta función. Bueno, en el caso general para funciones de Rn en R, como era el volumen iba de R3 en R. En el caso general tengo que la diferencial de la función, en este caso, sería la diferencial de la función en este punto, con la convención de que quitamos esto, es la parcial con respecto de x1, con respecto de x2, con respecto de xn, por dx1, de x2 y de xn. Esta es la forma muy conocida de la diferencial. Y a veces conviene expresarla de esta manera, como el producto interno del gradiente por este vector. Y el gradiente, pues realmente ya sabemos lo que es, sus entradas son derivadas parciales de la función en el punto x0 con respecto de x1, x2, xn, etc. Haciendo la multiplicación, pues obtenemos este. O sea, que la diferencial de f en el punto x0, cuando f es diferenciable, pues resulta ser esto que está aquí y que es igual a esta parte. Si tenemos el caso n igual a 2, entonces la diferencial de f en el punto x0, y es 0, pues resulta ser esta expresión. Es la derivada parcial con respecto de x por dx, la derivada parcial con respecto de y por dy. Pero este caso lo vamos a usar para calcular la segunda diferencial. Así como hay una derivada y hay una segunda derivada, podemos hablar de una segunda diferencial. Y pues esto se define como la diferencial de la diferencial en este punto. Y entonces la diferencial de la diferencial en este punto, pues la diferencial es esto que ya tenemos aquí, pues esta parte iría aquí. Bueno, y de acuerdo con la definición que tenemos aquí de la diferencial, sería sacar las parciales con respecto de x, con respecto de y multiplicarlos por dx y de y. Entonces, sacar la diferencial de esto que está aquí es sacar la parcial con respecto de x, que aquí está, por dx, sacar la diferencial de la derivada parcial de esto con respecto de y, que aquí está, y multiplicarlo por dy. Bueno, esto lo metemos aquí, sería la parcial de la derivada parcial de esta función con respecto de x me daría esta, que está aquí, y este con este me daría esto que está aquí, y después este con este y este con este me daría esta parte que tenemos aquí. Aquí está de x y de y, de x y de y, y la derivada parcial con respecto de x de esto, que aquí está. Y pues otra vez hacemos lo mismo aquí, metemos de x y de y obtenemos esta parte, metemos de x y de y obtenemos esta parte que está aquí. Ahora, esta expresión se puede ver como el producto de esta matriz por esta matriz
aquí debe de haber un espacio en esta parte. Es de X, un espacio y de Y. Bueno, entonces es esta matriz por esta matriz por esta matriz. Multiplicando estas tres matrices obtenemos esto que está aquí. Por lo tanto, la segunda diferencial de f en el punto x0 es este producto de matrices, donde esta matriz que está aquí parece complicada, pero es muy sencilla. En las diagonales van las derivadas segundas con respecto de x y con respecto de y. Y en esta otra diagonal cruzada va la parcial con respecto de x de la parcial con respecto de y, y aquí va la parcial con respecto de y de la parcial con respecto de x, que generalmente son iguales, pero en este caso lo dejamos así. Y esta matriz se llama la matriz hessiana de la función f en el punto x0, y0. Esto es importante porque va a aparecer en el desarrollo de Taylor para funciones de dos variables. Y esto también es importante porque también va a aparecer en ese desarrollo. Bueno, volvemos al problema. Queremos hallar la variación aproximada. Esta es la función. La variación aproximada por todo lo que acabamos de ver es simplemente la diferencial en este punto. Y es sacar las parciales, multiplicar, en este caso era de x, de y, de z, o delta x, delta y, delta z para estos muy pequeños, y tomaban el valor de 0.01 cada uno. Bueno, entonces la variación aproximada del volumen sería esto, una vez derivando, sería esta parte, sustituimos y nos da que la variación del volumen es 0.47. En el problema 7 tenemos una función dada por casos. Entonces, la pregunta es si f es diferenciable en 0,0. Si usamos los procedimientos que ya vimos en los videos anteriores, la solución puede complicarse. Sin embargo, si usamos el hecho de que si f es diferenciable en 0,0, entonces tiene que ser continua en 0,0, usando ese resultado podemos resolver este problema. Nos acercamos primero por el camino y igual a 0. Si y vale 0, entonces el límite cuanto x, y tienden a 0,0 es 1. Si nos acercamos por x igual a 0, entonces el límite de esta función en 0,0 es 0. Por lo tanto, hay dos caminos distintos cuyos límites son distintos. Por lo tanto, el límite no existe. Y si el límite no existe, entonces la función no es continua. O sea que esta función no es continua en 0,0. Por lo tanto, no puede ser diferenciable en 0,0. Ahora, en el problema número 8 nos dan esta función y nos dicen que veamos en qué punto es diferenciable. Bueno, vamos a hacerlo por el resultado más sencillo que tenemos, que es hallar las derivadas parciales. Hallamos las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. La derivada parcial con respecto de x, pues es la derivada de esto, que es y, más la derivada de esto con respecto de x. La función que está aquí adentro es una función continua en R, por lo tanto se puede usar el primer teorema fundamental del cálculo para poder derivar esta función. Entonces, la derivada parcial de esta función con respecto de x sería la función de abajo evaluado en el punto de arriba por la derivada del de arriba con respecto de x, que en este caso sería y. Entonces ya tengo la parcial con respecto de x. Ahora, la parcial con respecto de y sería la parcial de esto con respecto de y, que es x, y la parcial de esto con respecto de y sería, por el teorema fundamental del cálculo, porque esta función es continua, sería esta función evaluado en el de arriba, que sería esto, por la derivada parcial de esta parte con respecto de y, que sería x. Bueno, entonces ya tenemos las derivadas parciales. Y por lo que se ve, estas derivadas existen en todo el plano. En todo el plano existen las derivadas parciales. Y además también se ve que son continuas en todo el plano, porque lo de abajo nunca se anula. Entonces las derivadas parciales existen en todo el plano y son continuas en todo el plano, por lo tanto la función es diferenciable en todo el plano. Bueno, esta es la regla de la cadena.
esta es la regla de la cadena, que dice que si f es una función que va de Rn a Rp y g una función que va de Rp a Rm, tal que f es diferenciable en el punto x0 que está en Rn y g es diferenciable en el punto f de x0 que está en Rp, entonces la composición es diferenciable en x0. Y en este caso la diferencial de la composición es la composición de las diferenciales. En este caso sería la diferencial de g en el punto x0, que es donde existe, y aquí va la diferencial de f en el punto x0, que es en donde la diferencial de f existe. Y las derivadas, pues es como en cálculo 1, la derivada de la composición es, en este caso es g' evaluado en este punto por f' evaluado en este punto. O sea, es básicamente la misma fórmula. Esta es la regla de la cadena. La interpretación del teorema de la regla de la cadena es como sigue. Tengo f que va de Rn a Rp y g que va de Rp a Rm. Entonces f es diferenciable en este punto y calculamos su imagen, que es este punto f de x0, y g es diferenciable en este punto, o sea en f de x0. Si pasa eso, entonces la composición, que es la función que va de aquí a acá, que es g bolita f, esta función es diferenciable en el punto x0. Bueno, ya conociendo la regla de la cadena, pues podemos resolver este problemita. Nos dan dos funciones. Esta función va de R3 a R3 y esta otra función va de R3 a R. O sea que f, en este caso, esto sería R3, aquí sería R3, y g toma elementos de R3 y los manda a R. Bueno, hay que ver si la composición es diferenciable en el punto 1,1,1, o sea que en este caso este punto sería 1,1,1. Vamos a ver si la función es diferenciable. Si revisamos cada función, vemos que esta función que está aquí, por la forma que tiene, aquí son combinaciones de x y son lineales las combinaciones, o sea, no hay cuadráticos, ni raíces, ni cosas raras, simplemente son combinaciones de x y y. O, de otra manera, esto que está aquí lo puedo ver como una matriz A multiplicado por el vector x, y, z. Y eso es una transformación lineal. Y esto que está aquí también lo puedo ver como el vector, por ejemplo, 1, 1, 1, multiplicado por el vector columna x, y, z. Entonces, esto, por tener esa forma, también es una transformación lineal. Entonces, estas dos funciones son transformaciones lineales. Y ya sabemos que las transformaciones lineales son diferenciables en su dominio. Entonces, no hay ningún problema. Esta función f es diferenciable en este punto y esta función g es diferenciable en la imagen de este punto bajo f. Bueno, entonces se puede aplicar la regla de la cadena sin ningún problema. Para aplicar la regla de la cadena, pues para hallar la diferencial de f, aquí está, hay que hallar la diferencial de la composición, porque es lo que queremos. Ya sabemos que existe la diferencial y vamos a hallarla. La diferencial de la composición en este punto, evaluado en este vector, pues también sabemos que esto es la derivada de la composición, en este caso, en este punto, por este vector. Pero la derivada, por la regla de la cadena, es g' de f en este punto, por f' en este punto, multiplicado por este vector. Bueno, entonces hay que hallar g' y f'. Vamos a hallarlo. La función g es esto que está aquí, y entonces su g' pues serían las parciales, sería un vector donde las entradas son las parciales. Aquí tenemos g. Entonces g' es la parcial de cada entrada con respecto de x, con respecto de y y con respecto de z, y nos va a dar el vector 1, 1, 1, porque g' es muy sencilla, es simplemente la suma de x más y más z. Entonces al derivar eso con respecto de x me va a dar 1, con respecto de y me va a dar 1, con respecto de z me da 1. Entonces esta es g'. Evaluándolo en este punto, pues me va a dar el mismo vector. Ahora, por otro lado, f', pues sería tomar la primera entrada, que es esta, sacar sus derivadas parciales,
con respecto de x y con respecto de y me va a dar este vector. Después, la segunda entrada, sacamos las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y me va a dar este vector que está aquí. Y después la tercera entrada, que es esto, sacamos las parciales con respecto de x y con respecto de y me va a dar 1, 0, 0. Bueno, al evaluar f' en 1, 1, 1, pues me va a dar la misma matriz. Ok, entonces ya tenemos el valor de esta matriz y esta matriz G', que es esto, evaluado en f de 1, 1, 1, que es 3, 0, 1, es G' resulta ser entonces este vector. F' es este vector que está aquí, es este, es la f' en 1, 1, 1, y este vector que está aquí es esto. Bueno, si multiplicamos esto por esto, me va a dar esto que está acá. Al multiplicar este por este, me va a dar 2p más 2q. Problema 2. En este problema hay que hallar derivadas parciales, pero con la regla de la cadena. A ver, tenemos la función f de x, y igual a x cuadrada más xy. Y x va a depender de r seno de teta y y va a depender de r coseno de teta. Bueno, entonces la cuestión aquí es hallar la parcial de f con respecto de r y con respecto de teta. La parcial de f con respecto de r y con respecto de teta. Bueno, vamos a razonarlo primero de esta forma. Si yo tuviera la función f en las variables r y teta, entonces es fácil hallar las derivadas parciales. Pues entonces, como conozco y y conozco x, podemos sustituirlo acá. Entonces f de x, y sería f de x, y, que en este caso x toma este valor y este. A la hora de sustituirlo aquí me daría x al cuadrado, o sea, me daría r cuadrado seno cuadrado de teta más el producto de ellos, r seno de teta por r coseno de teta, me daría r cuadrado seno de teta coseno de teta. O sea que ya tengo la función f en términos de r y teta. Y entonces allá las derivadas parciales con respecto de r es rápido. Aquí sería 2r coseno cuadrado de teta, aquí sería 2r coseno de teta seno de teta. Y la parcial con respecto de teta sería r cuadrado por la derivada parcial de esto con respecto de teta, que sería 2 veces coseno de teta por el seno de teta. Pero la derivada del coseno es menos, por eso sale este signo que está aquí. Y la derivada de esto pues simplemente es con respecto de teta, sacamos r cuadrado, y la parcial de esto sería un producto de la derivada es el coseno por la derivada del seno, que es el coseno, sería coseno cuadrado, después más el seno por la derivada del coseno, que sería menos el seno, o sea, sería menos seno cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos solucionado el problema. Ahora, usemos la regla de la cadena para la solución del problema. Vamos a calcular la parcial con respecto de x y con respecto de y. Ya las tenemos aquí. La parcial de f, esta es f, con respecto de x es 2x más y. Aquí está, y con respecto de y es x. Bueno, ya tengo las parciales de la función. Si lo razonamos de esta manera, podríamos calcularlo sin problema, si es que podemos entenderlo. A ver, quiero la parcial de f con respecto de r, pero yo sé que f pues depende de x al principio, por eso, y depende de y. Entonces, la parcial de f con respecto de r es la parcial de f con respecto de x, pero x depende de r. Entonces, por la parcial de x con respecto de r, más, yo sé que f depende de y, entonces la parcial de f con respecto de y depende de r, entonces por la parcial de y con respecto de r. Si lo razonamos así, ya tenemos la fórmula y simplemente calculamos. Pero, si tenemos problemas, podemos verlo en una gráfica. Esta figura, ¿cómo sale? Pues f depende de x y y, sale esto. X depende de r y teta, y depende de r y teta, sale esta figura.
Y este camino o esta flechita sale porque quiero hallar o quiero ver a f como dependiendo de r y θ. Pero para llegar a este camino debo de pasar por estos dos. O sea que realmente hay una composición aquí. Bueno, vamos a calcularlo. Entonces la parcial de f con respecto de r, la parcial de f con respecto de r es este camino, pues va a pasar por estos caminos. Es la parcial de f con respecto de x, porque depende de x. Y la parcial de f en este pedacito es la parcial de f con respecto de y, porque depende de y. Pero x depende de r. X depende de r, por eso se saca la parcial de x con respecto de r. Y y depende de r, y también depende de r, entonces se saca la parcial de y con respecto de r. Y volvemos a obtener la misma formulita. Bueno. Y lo mismo para la parcial de f con respecto de θ. Entonces quiero ver esta parte, quiero que f dependa de θ, entonces saco la parcial de f con respecto de θ, pero viéndolo así. Y eso es la parcial de f con respecto de θ, pues va a depender de x y y, f va a depender de x y y. Entonces la parcial de f con respecto de x, la parcial de f con respecto de y. Pero pero x y y van a depender de θ. X y y van a depender de θ. Entonces la parcial de x con respecto de θ y la parcial de y con respecto de θ. Y ya obtenemos esta expresión. Bueno, aquí calculamos simplemente lo que me dice, que es la parcial de f con respecto de x, que ya lo habíamos calculado, es este, 2x más y, y la parcial de x con respecto de r, x es esta expresión que está aquí, la parcial con respecto de r es coseno de θ, entonces aquí aparece el coseno de θ, y después la parcial de f con respecto de y, que es x, aquí está, por la parcial de y con respecto de r, la parcial de y con respecto de r es seno de θ, y es lo que aparece aquí. Bueno, y aquí lo que hice fue pasar todo en términos de r y θ. Entonces sustituimos lo que vale x y y hacemos los cálculos y obtenemos esto. Bueno, ahora finalmente para la parcial de f con respecto de θ calculamos pues las derivadas, sustituimos aquí y otra vez lo que hice es cambiar x y y en términos de r y θ y obtenemos esta solución que está aquí. Bueno, que resultan ser las mismas que teníamos aquí arriba. Problema 3. Las fórmulas que usamos aquí, aunque un poco intuitivo el asunto, resulta que tienen cierto sentido, pero la demostración un poco más formal sería lo que viene aquí en este problema. En el problema 3 nos dan esta función f que depende de x y x depende de u y b y depende de u y b. O sea que tengo f que depende de x y x depende de u y b y depende de u y b. Entonces queremos hallar las parciales con respecto de u y con respecto de b. O sea, quiero ver esta función como dependiendo de estas variables. Por lo tanto, la función, esa relación la representamos por esta flechita. O sea, f visto en el sistema v. Es esta flechita. Bueno, y esta flechita es f vista en el sistema xy. Y aquí dice que x y y se ven en el sistema v. Bueno, entonces con estas flechitas pues vamos a tratar de resolver el problema, pero usando la regla de la cadena. Entonces tenemos esta dependencia y definimos, por ejemplo, aquí tengo f de x, y, es esta la función. Sabemos que x y y dependen de u y b, entonces puedo expresarlo de esta manera. F de x y x depende de u y b y, y que depende de u y b. Y entonces esto que está dentro le puedo llamar r de v, es una nueva función r de v. O sea que defino r de v como esto que está aquí. Entonces sale
una vez definido R de V y ya vimos de dónde sale, pues entonces esto es F de R de V, pero esto es una composición de F bolita R evaluado en V. Bueno, R de V agarra U y V y lo manda a XY, o sea que R de V es esta flechita de aquí a acá, agarra U y V y lo manda a XY, este es R de V. Y esta simplemente es la función F visto en el sistema XY, y esta flechita representa F visto en el sistema V, U, V o V. Ahora, entonces ya tenemos esta parte que está aquí. Eso significa que F de X, Y es esto. Por lo tanto, la diferencial de esta función en este punto, pues sería la diferencial de la composición en este punto. Bueno, y eso significaría que la derivada en este punto es la derivada de esta función en este punto, que en este caso sería la derivada de la composición. Pero esta función que está aquí, recuerden que la estamos viendo, la f la estamos viendo en este sentido, en el sistema V. Entonces su derivada en el sistema V sería pues una matriz cuyas entradas son la parcial con respecto de U y la parcial con respecto de V, porque aquí nos interesa hallar o ver a la función en el sistema V, que sería esto. Por lo tanto, su derivada sería la parcial con respecto de U y la parcial con respecto de V. Y esta función f que está aquí, pues es la función f vista en el sistema XY. Entonces aquí sería la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y. Y esto que está aquí, pues es esta función R, que en este caso, pues R es esto. Hay que sacar la parcial de X con respecto de U y con respecto de V, y van aquí. Y después sacar la parcial de Y con respecto de U y con respecto de V, y van aquí. Bueno, entonces, multiplicando estas matrices, me daría por esto que está aquí, es la parcial con respecto de X, por la parcial de X con respecto de U, que es esto, más la parcial de F con respecto de Y, por la parcial de Y con respecto de U, que es esto. Esta es la primera entrada. Después, con y me daría la parcial de F con respecto de X, por la parcial de X con respecto de B, más la parcial de F con respecto de Y, por la parcial de Y con respecto de B, que es esto. Bueno, ahora, dos vectores van a ser iguales si sus entradas son iguales, por lo tanto, este que está aquí corresponde a la primera entrada, o sea, la parcial de F con respecto de U es la parcial de F con respecto de X, por la parcial de X con respecto de U, más la parcial de F con respecto de Y, por la parcial de Y con respecto de U. Y era lo que teníamos, o sea, F depende de X y F depende de Y. Aquí está. Pero además, X depende de U y Y depende de U. Era lo que habíamos dicho anteriormente. Y comparando esta entrada con esto, pues obtenemos la parcial de F con respecto de B, que sería la parcial de F con respecto de X por la parcial de X con respecto de B, más la parcial de F con respecto de Y por la parcial de Y con respecto de B. O sea que F depende de X, F depende de Y X depende de B, y Y depende de B, que también era lo que habíamos dicho. Bueno, ya hemos encontrado las derivadas parciales que andamos buscando. Ahora también nos piden hallar estas que parecen más complicadas, pero en el fondo son muy sencillas, siempre y cuando conservemos esto. Una vez que yo tenga esta parcial con respecto de U, me conviene tenerlo todo esto en términos de X y Y. Y una vez que tenga la parcial de F con respecto de B, me conviene tener todo esto en términos de X y Y. Porque si es así, entonces esto que está aquí, pues es la parcial con respecto de U, de la parcial de F con respecto de U. Pero si esto que está aquí, que es esto, depende nada más de X y Y, si esto nada más depende de X y Y, entonces pues sacar la parcial de esta función es sacar la parcial de esta función con respecto de X y con respecto de Y. Y X depende de U y Y depende de U. Aplicamos simplemente lo que ya teníamos en los casos A y B. Y entonces ya tengo la fórmula. Y esto que está aquí es la parcial es la segunda parcial de F con respecto de B. Sería la parcial con respecto de B de la parcial de F con respecto de B. Pero si esto depende de X y Y, pues entonces sería la parcial de esto con respecto de X y la parcial de eso mismo con respecto de Y.
Pero como x depende de b, entonces aquí va la parcial con respecto de b, y y depende de b, aquí va la parcial de y con respecto de b, simplemente aplicando el inciso a y b. Bueno, y ahora para este problema sería la parcial de b con respecto de este. Y otra vez, si como este nada más depende de x y y, entonces sería la parcial con respecto de x y va a la parcial con respecto de y, por la parcial de x con respecto de b, por la parcial de y con respecto de b. Bueno, y otra vez, aplicando el mismo procedimiento, obtenemos esta fórmula, porque este va a depender de x y y, por lo tanto hay que derivarlo con respecto de x y con respecto de y esto hay que derivarlo con respecto de u, y esto hay que derivarlo con respecto de u. Obtenemos pues las fórmulas para hallar derivadas de orden superior, y las de orden más grande se tratan de la misma forma. Bueno, problema 4. Aquí tengo esta función f de x, y x y y van a depender de u y b. Estamos en esta situación, f depende de x, y, z, y x, y, z dependen de u y b. Entonces quiero hallar la parcial de f con respecto de u y con respecto de b, o sea, quiero ver a f en términos del sistema de coordenadas v, de alguna manera, de u y b. Entonces f, con esta flechita, indica que queremos saber a f en este sistema de coordenadas. Pero ya sé que f pues se ve en el sistema x, y estos y x y y se ven en el sistema u, b. Bueno, entonces para calcular lo que piden aquí, que sería básicamente todas las fórmulas que acabamos de demostrar, pues es aplicar simplemente las fórmulas. Aquí sería la parcial de f con respecto de u, pues otra vez es la parcial de f con respecto de u, que sería todo esto, pues es f depende de x, aquí está. F depende de x, depende de y depende de z. Y la parcial de x depende de u, la parcial de y depende de u, y la parcial de z también depende de u. Por lo tanto, obtengo esta formulita, que es una extensión de las que ya teníamos. No debe haber problemas, simplemente derivamos, como dice aquí, sustituimos y nos dan estos valores. Ahora, vamos a calcular la parcial de f con respecto de b. Bueno, pero pues f depende de x, y, z. Entonces la parcial de f con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. Y la parcial de como x depende de u, de b, en este caso, entonces la parcial de x con respecto de b. Aquí y depende de b, entonces la parcial de y con respecto de b, y z depende de b, entonces la parcial de z con respecto de b. Obtenemos pues una fórmula para resolver este problemita. Hacemos los cálculos y hacemos la sustitución. En esta parte pasé todo en términos de x, y, z, y en esta parte pues está todo en términos de x, y, z. Bueno, en esta parte que está aquí, pues hay que hallar la parcial con respecto de u de la parcial de f con respecto de u. Pero esto, pues como lo tengo en términos de x y y, es la parcial de f con respecto de u, aquí está todo en términos de x y z, o sea que me deshice de la u, todo que era en términos de x, y, z, lo mismo que aquí. Entonces puedo usar esta fórmula, la parcial de f con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. Pero esto depende de u, entonces hay que sacar esta parcial. Esto depende también de u, sacamos esta parcial, y esto depende de u y sacamos esta parcial. Ya tengo la fórmula, sustituimos y encontramos el resultado. Bueno, para este otro problema, pues como ya tengo la parcial de f con respecto de b en términos de x, y, z, entonces esta fórmula es válida. Sería la parcial de este con respecto de x, porque depende de x, depende de y depende de z, y cada uno de estos pues depende de b. Y hacemos los cálculos y obtenemos este resultado. Bueno, esta otra que está aquí, como ya tengo la parcial de f con respecto de u en términos de x, y, z, entonces la siguiente fórmula es válida. Esto depende de x, hay que sacar su parcial con respecto de x, su parcial con respecto de y, su parcial con respecto de z. Y pues esto va a depender de b, esto va a depender de b, y esto también va a depender de b. Por lo tanto ya tengo esta formulita para calcular
esta parcial. Y lo mismo va a suceder con este, como esta parte que está aquí depende de x, y, z, entonces esta fórmula es válida, o sea hay que sacar la derivada con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, multiplicar por estos factores, hacemos los cálculos y obtenemos estos resultados. Bueno, el problema número 5 es una función de R en R continua llamada f y tengo una f grande que es la integral de x al cuadrado a x, y, z de esta función f de t en dt. Hay que hallar las derivadas parciales de la f grande. En principio hay que derivar una integral, por lo tanto es el teorema fundamental del cálculo. O en este caso es un corolario del teorema fundamental del cálculo porque aquí abajo tenemos variables y en el límite superior también tenemos variables. Entonces el corolario para derivar una función de este estilo dice que es la función evaluada en el de arriba por la derivada de esta parte con respecto en este caso de x, que sería y, z, menos la función evaluada en el de abajo o en el límite inferior, que es x al cuadrado, por la derivada de esto con respecto de x, que es 2x. Entonces esta es la derivada parcial de f con respecto de x. La derivada parcial de f con respecto de y es la parcial con respecto de y de esta integral. Y otra vez usando el corolario, es la función evaluada en el límite superior, que es esto, por la derivada del límite superior con respecto de y en este caso, que sería xz, menos la función evaluada en el límite inferior, que es x al cuadrado, por la derivada del límite inferior con respecto de y, que es 0. Y finalmente la derivada parcial de f con respecto de z sería la derivada parcial con respecto de z de esta integral, y sería la función evaluada en el límite superior por la derivada de este límite superior, que sería xy, porque es la derivada parcial con respecto de z, menos la función evaluada en esta parte, en x al cuadrado, por la derivada de esto con respecto de z, que es 0. Entonces, aplicando el corolario del teorema fundamental del cálculo, el resultado es inmediato. Pero, si no nos acordamos del corolario, tendríamos que usar el teorema fundamental del cálculo en su forma inicial. Y para eso hay que hacer una serie de transformaciones en esta integral. Y sería como sigue. Para usar el teorema fundamental del cálculo necesitamos primero que el límite inferior sea un número y que la variable de arriba sea una sola variable, en ese caso x, por ejemplo, o y o z, dependiendo de si queremos derivar con respecto de x, con respecto de y o con respecto de z. Bueno, entonces hay que hacer los ajustes en esta integral, ya que tanto el límite inferior como el superior tienen variables. Bueno, lo primero que hacemos es separarlo, la integral de x al cuadrado a 1, más la integral de 1 a x y z. Aquí puse 1, pero realmente podemos poner cualquier número. Ahora, esto ya casi tiene la forma que queremos, porque tiene un 1 acá y aquí pues una variable, pero es x, y, z. Aquí todavía hay que hacer algún cambio. En este paso lo dejamos igual. Y esto que está aquí, pues necesitamos que esta parte sea una constante, entonces cambiamos invertimos los límites, pero al invertir los límites hay que poner un signo negativo aquí. Ahora ya tengo las integrales con una constante aquí y otra constante acá, y ahora nada más hay que tratar de controlar esta parte, la parte de arriba. Esto se puede hacer introduciendo unas funciones. Esta integral la voy a llamar g de x al cuadrado, y ahorita vemos quién es g. Esta otra integral la voy a llamar h de x y z, y ahorita vemos quién es h. Entonces, por otro lado, este x al cuadrado le voy a llamar a de x y z, y este x y z le voy a llamar b de x y z. Bueno, y ahorita aquí tenemos quién es a de x y z. A de x y z pues es natural que sea x al cuadrado, y b de x y z es natural que sea x y z, aquí como lo tenemos aquí. Y g de x y h de x, pues g de algo es la integral de algo, por lo tanto g de x es la integral
de 1 a x. Y por otro lado, la h de algo es la integral de 1 a algo. Por lo tanto, la h de x es la integral de 1 a x. Bueno, ya tenemos entonces la función b, la función g y la función h. Bueno, entonces esta f de x, y resulta ser esta parte que tenemos aquí. O sea que f de x, y es esto. Ahora, esto que está aquí es una composición de funciones y esto otro también. Y entonces mi f grande se transforma en esta suma o diferencia de composición de funciones. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función con respecto de x, pues es derivar esto con respecto de x, y es con la regla de la cadena. Sería g' evaluado en este punto por la derivada de este con respecto de x, que es esto, más h' evaluado en b de x, y, z por la derivada parcial de b de x, y, z. Finalmente, esto que está aquí es g', pero g ya tiene una forma sencilla para usar el teorema fundamental. Aquí ya puedo derivarlo de manera inmediata. G' en x es f de x. Por lo tanto, g' en este punto es f de este punto, pero este punto es x al cuadrado de acuerdo con la definición de esta función. Entonces ya tengo esto, este signo menos es este. Ahora, esta derivada parcial es derivar esto, pero esto es x al cuadrado, por lo tanto su derivada parcial es 2x. Ya tengo esta parte, que hay que derivar h', pero h es esto, y así como está, ya tiene la forma para poder usar el teorema fundamental del cálculo. h' de x es f de x. Por lo tanto, obtenemos este resultado, que coincide con el que habíamos calculado por el otro método, que es esto que está aquí. De forma similar se calculan las otras derivadas parciales que aquí están. En el problema 6 tenemos una función g evaluada en t, x, y es igual a f evaluado en t cuadrada x, t, y. Queremos hallar la parcial de g con respecto de t, con respecto de x y con respecto de y. Aquí es con respecto de y. La solución es como sigue. G de t de x, y es esta función, y esta función la vamos a renombrar esto como u y esto como b, para tener variables u y b para la función f. Entonces g de t, x, y es f de v, donde u es de manera natural t cuadrada x y b es t, y, como lo tenemos aquí. Entonces la parcial de g con respecto de t sería la parcial de f con respecto de t, y la parcial de g con respecto de x pues sería la parcial de f con respecto de x, y finalmente la parcial de g con respecto de y sería la parcial de f con respecto de y. Pero vemos cómo están relacionadas las variables. Aquí la función f depende de u y b, f depende de u y b, y u y b dependen de t y x y y. Entonces u y b dependen de t, x y y, como está aquí. Entonces estas derivadas de g, que al final son derivadas de f, pues para calcularlas hay que ver a f como dependiendo de las variables t, x, y. O sea, esta f hay que verlas como en el sistema de referencia t, x, y. Entonces esta flechita indica que f hay que verlas en este sistema de referencia para hallar esto que está acá. Y pues f sé que depende de u y b, entonces hay una función que manda u y b a f, y aparte hay una función que manda t, x y y en u, como está aquí. Ahora, para calcular entonces la parcial con respecto de t, de f, pues t vemos que depende de u y b, entonces es la parcial de f con respecto de u, la parcial de f con respecto de b. Y pues u depende de t, entonces aquí es la parcial de u con respecto de t, y b depende de t, por lo tanto aquí va la parcial de b con respecto de t. Ya tengo la formulita, la parcial de f con respecto de u quedaría de esta manera porque bueno, aparece en esta parte, y la parcial de f con respecto de u sería este que está aquí,
Y lo que podemos calcular es la parcial de u con respecto de t, que es esto. Con respecto de t sería 2tx, que sería esta parte, por lo tanto todo esto se transforma en esto. Y la parcial de f con respecto de b quedaría en esta parte, multiplicado por, aquí va la parcial de b con respecto de t, que en este caso es y. Y obtenemos esta solución. Y la parcial de f con respecto de x, pues f depende de u, f depende de b, y u depende de x, y b depende de x. Por lo tanto, tengo la fórmula. La parcial de f con respecto de u es esto que está aquí. La parcial de u con respecto de x viene siendo t cuadrado. Y esto que está aquí es la parcial de b, la parcial de f con respecto de b, que quedaría igual, pero la parcial de b con respecto de x es 0, por lo tanto esta parte no aparece. Y en esta parte que está aquí es la parcial de f con respecto de y, pero f depende de u, f depende de b, y u y b dependen de y. Por lo tanto, aquí va la parcial de f con respecto de u, aquí va la parcial de f con respecto de b, y aquí la parcial de u con respecto de y aquí la parcial de b con respecto de y. Hacemos los cálculos. Esto, la parcial de u con respecto de y es 0, por lo tanto esta parte no aparece. Y la parcial de b con respecto de b con respecto de y es t, por lo tanto me queda t que multiplica la parcial de f con respecto de b. Y hemos hallado las derivadas parciales que resuelven el problema.